Listo, vamos a comenzar. Una disculpa los minutitos de retraso, nada más que no agarraba muy bien aquí la red. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, como bien veíamos, se puede clasificar de tipo agudo y que muchas veces el fracaso renal agudo requiere soporte nutricional porque es derivado de otras situaciones, ¿sale? Entonces, cualquier causa que me lleve a una hipoperfusión renal, muchas veces va a traer consecuencias. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, cuando hablábamos de la proteinuria y que es persistente, ¿no? Más de 3 meses, muchas veces nos está hablando de qué, de que ya empieza a haber un daño renal y el cual puede ser de tipo crónico. Entonces, la insuficiencia renal crónica es justo ya el hablar de una disfunción del riñón por más de 3 meses y en donde el filtrado glomerular poco a poco se va a ver disminuido. Entonces, lo cierto es que hay mayor probabilidad de una falla renal de tipo crónico cuando hablamos de un paciente que vive con diabetes mellitus mal controlada, pacientes que presentan problemas vasculares y la edad. La edad, recuerden, nosotros como el cerebrito nacemos con un número concreto de nefronas y esas nefronas pues realmente no podemos decir que se van renovando, sino más bien el riñón se va adaptando a estas modificaciones. Ojo, tampoco se vayan a alarmar y vayan a pensar, bueno, pues todos entonces de grande vamos a vivir con insuficiencia renal. No, no precisamente, recordemos que es una probabilidad, ¿no? Ahora, para poder determinar o hablar de que este paciente vive con insuficiencia renal, es importante buscar. Lo más fácil son marcadores de albuminuria, o proteinuria, y si llegase a ser necesario, podemos solicitar una biopsia. Siendo realista, creo que hasta la fecha no he revisado algún paciente que tal cual le hayan solicitado biopsias, sino casos muy puntuales. Me van a perdonar aquí, pero acaban de actualizarse las guías CADOKI en cuanto a los estadios, entonces la verdad no he consultado cuál fue la variación en esta información de la clasificación. Sin embargo, creo que se mantiene en este diálogo de clasificar de estadio 1 al 5 y obviamente estadio 1 es cuando la enfermedad está en una fase, digámoslo de esta forma, iniciando una presentación leve, y el estadio 5 ya es cuando hablamos de la insuficiencia renal y que es necesario el dializar. Los objetivos del tratamiento nutricional, creo que el principal es evitar esa progresión del daño renal. Si bien sabemos que no lo va a corregir, sí podemos retrasar esa insuficiencia renal que vaya dándose hasta llegar a la necesidad de la diálisis. También mantener y preservar ese estado nutricional del paciente, sobre todo evitar la desnutrición, así como evitar problemas relacionados con la acumulación de urea y datos de hipercolesterolemia. Minimizar el catabolismo, que va un poco de la mano con este aspecto que había mencionado del estado nutricional del paciente. También mantener el equilibrio hidroelectrolítico, porque recordamos que el riñón, dentro de las funciones que tiene, pues por un lado va a reabsorber diferentes elementos, ¿no? Diferentes minerales, y también, dependiendo de las necesidades, puede eliminar o retener agua. Y pues el riñón, recuerden que tiene una función endocrina, entonces se relaciona mucho con la presión arterial, por lo cual en la enfermedad renal, que no nos sorprenda que hay alteración de la misma y entonces queremos preservarla. Ahora,
En cuanto al tratamiento nutricional, ahorita se los voy a mencionar de una forma muy general y voy a hacer ciertos comentarios. Entonces, permítanme, van a ver todo el porqué, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de la proteína y la energía, sabemos perfectamente que si mi paciente no está en diálisis, la postura, el diálogo que se maneja en cuanto a la postura es tratar de ser un tanto conservadores con la cantidad de proteína que se dé. Normalmente las guías van por 0.6 a 0.8 dependiendo también de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, cuando hablo de un paciente que ya está en diálisis peritoneal o hemodiálisis, cambia. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de 1.2, 1.1, 1.5, 1.2 hasta 1.5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Y el peso corporal dependerá del estado nutricional, es decir, dependerá si estoy hablando de un individuo que esté en bajo peso, puedo llegar a calcular 30, 35 hasta 40 kilocalorías por cada kilogramo de peso corporal. Entonces, muy diferente si estoy hablando de un individuo que vive con el diagnóstico de obesidad. En cuanto al sodio, se sugiere que, pues en primer lugar, vamos a revisar cómo está la parte de la sangre, cómo está sodio, cómo está potasio, cómo está fósforo, cómo está calcio, para poder hacer las adaptaciones. Sin embargo, dentro de lo sugerido es que una restricción por muy bajo vaya hasta los 1500 miligramos de sodio por día. En el caso del potasio, pues sobre todo lo vamos a restringir cuando la producción de orina es menor a 1 litro. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que ese potasio llegue a aumentarse, ¿no? Derivado a que no lo estamos eliminando adecuadamente en la orina. Ahora, lo cierto es, ahí van los comentarios que les decía, que muchas veces puede haber fármacos que van a actuar en diferentes vías para modular ese potasio. Entonces, a veces, más bien aquí entra mucho en juego el saber el fármaco y el mecanismo de acción que tiene para poder actuar en cuanto a las adecuaciones de potasio, ¿sale? Igual, en el caso del fósforo, cuando la tasa de filtración recae, hay que estarlo restringiendo. Los lípidos, obviamente el porcentaje se va a mantener desde un 20 hasta un 30-35%. Sin embargo, lo importante es que evitemos que esa proporción de lípidos caiga en situaciones donde demos un gran pool de ácidos grasos saturados, entonces se corra aún más un riesgo de aterosclerosis. Y en el caso de las vitaminas, derivado que muchas veces la dieta es un tanto pues restringida, muchas veces lo tenemos que estar suplementando. Ahí es importante observar. Ahorita voy a hacer otros comentarios agregados, no se preocupen. Ahora, en cuanto a los lineamientos, aquí están con base a 3 entidades, CADOKI, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, y las guías de buenas prácticas clínicas europeas. Quiero que observen que, por ejemplo, en el caso de CADOKI y la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, proteínas, cuando hablamos de un paciente en prediálisis, lo recomienda de 0.6 a 0.7. SPEN lo clasifica con base al funcionamiento de la filtración glomerular. Si se dan cuenta, por muy bajito va de 0.55 y por mucho hasta 1 gramo. Pero si se dan cuenta, aquí estamos hablando de que la tasa de filtración glomerular es superior a 70 mililitros sobre minuto. Y ojo, en algunos casos, cuando el régimen es muy estricto, como puede ser dietas de 0.28 hasta 0.3 gramos de proteínas por cada kilogramo de peso, sí es importante que estemos suplementando con aminoácidos indispensables o bien los cetoanálogos de aminoácidos. ¿Por qué? Por la misma restricción proteica. Ahora, en el caso de una diálisis peritoneal es todo lo contrario. ¿Por qué? Tan solo razonémoslo
pues si los riñones no están filtrando, tanto diálisis peritoneal como la hemodiálisis van a ser responsables de filtrar. Pero pues obviamente las membranas no son igual de finas que como el riñón, entonces muchas veces llegamos a perder proteínas, por esto los requerimientos se ven incrementados. Les había dicho, ¿no? Más o menos que por muy bajito 1.1, bueno, aquí con base a estas entidades, 1.2 hasta 1.4. Y en el caso del trasplante, pues muchas veces dependerá si hablamos de el periodo inmediato o el periodo posquirúrgico, pero bueno, aquí permítanme hacer una aclaración. No se vaya a tergiversar porque en lo más inmediato pues es tras tu operación. En el posquirúrgico podemos hablar del posquirúrgico agudo, sobre todo considerándolo a partir de los 6 hasta los 12 meses, y el posquirúrgico crónico, todavía considerándolo hasta los 5 años. Entonces, un problema que existe en el trasplante, como pueden darse cuenta, es que ya no hay como tal cual un seguimiento muy puntual, porque decimos, bueno, pues ya está trasplantado y una realidad es que necesitamos seguir tratando con sumo cuidado a este paciente para cuidar pues justo el trasplante, ¿no? Dentro de los requerimientos, podemos observar que dependerá, porque igual aquí está, les cambié la tabla, ahora puse las entidades aquí en las columnas, no en las filas. En las filas lo que coloqué fueron diferentes nutrimentos. Entonces, en el caso de los nutrimentos, sale la energía, pues cada aquí te lo clasifica con base a la edad. En el caso de SPEN y en el caso de las guías de buenas prácticas clínicas europeas, pues más o menos semejan, ¿no? Si se dan cuenta, más o menos van pareciendo. En el caso de la proteína, aquí siempre y cuando estemos hablando ya del paciente que está en diálisis, pues el requerimiento va a ser variable. Ahora, el potasio, el sodio, el fósforo van a depender de los valores que estemos teniendo nosotros en sangre para poder hacer ajustes. Y es que una realidad, por ahí cuando todavía me tocó estudiar el tema, a mí me enseñaron esta parte del semáforo de los alimentos, ¿no? De los alimentos de bajo, moderado y sodio en potasio, que a lo mejor en algunos casos sí puede ayudar en el sentido de decir cuáles podemos promover un poquito más y cuáles un poquito menos. La realidad es que se ha observado que no va a ser lo mismo, por ejemplo, cuando hablo de el potasio que me pueden aportar frutas y verduras junto con sus beneficios versus las alteraciones que puedo tener en potasio derivado de los fármacos, ¿sale? Entonces ahí como que todavía la postura ha cambiado muchísimo. La verdad es que sí, les debo de reconocer esa carencia mía, ¿no? En cuanto a esta parte de restricciones, o sea, hasta ahorita donde yo lo sé y donde lo tengo revisado, pues realmente ya no se maneja como tanto de la restricción, ¿no? Porque cuando lo estudiaba me decían, el jitomate no lo vas a dar, las frutas que son pues altas en potasio no las vas a dar. Y no, realmente es que ahorita ha cambiado mucho, ahorita todo lo contrario, sí se puede dar, sin embargo es importante corroborar que no existe interacción fármaco-nutrimento, ¿no? Entonces, otra realidad es que también depende lo que tenga el paciente disponible y también lo que me llegue a tolerar. Entonces, dentro de algunos requerimientos que igual aquí es importante que consideremos, perdón, especialmente tenemos a fósforo, calcio, vitamina D, hierro y el folato. ¿Por qué? Porque en el caso de aquellos pacientes que están con hemodiálisis, por ejemplo, folato, piridoxina y cianocobalamina, es muy importante que se suplementen porque muchas veces se llegan a ir. En el caso del hierro, solo cuando tenemos datos de anemia. Y en pacientes que están con hemodiálisis es importante que lo estemos administrando de forma intravenosa, y en diálisis peritoneal puede ser de forma intravenosa o de forma oral. La vitamina D solamente si
la paratormona está elevada, debo de corroborar midiendo la 1,25 hidroxivitamina D, y en dado caso de que ésta se encuentre por debajo de 30 nanogramos sobre mililitro, se sugiere suplementar. Derivado de que el fósforo esté elevado, todo lo contrario, lo debo de suspender. Pero aquí sí es importante que estemos bien seguros si estamos teniendo alguna alteración de la vitamina D. Asimismo, en el caso del calcio, muchas veces va a ir la suplementación de la mano, calcio y fósforo. Y no se recomienda que se den cantidades, por ejemplo, mayores a 2,000 miligramos por día, porque puede favorecer la calcificación de algunos tejidos. Ahora, dentro de la parte, no tanto como nutricional, insisto, en este aspecto del manejo de los alimentos, antes y todavía pueden encontrarse muchas literaturas en torno a restricción. La realidad es que pues ya no tanto. Y algo que es muy, muy importante es hablar de lo que implica un efecto en la esfera de mi paciente. Otros cuidados, por ejemplo, la actividad física. Normalmente se creía que la actividad física no era recomendable en un paciente que vive con enfermedad renal crónica porque podía tener complicaciones como que hubiera mayor deterioro en la función renal. Sin embargo, ha habido diferentes hallazgos. Por ejemplo, cuando se hacen ejercicios de resistencia, trae como resultado que mejora la fuerza de agarre y sobre todo en adulto mayor. Esto va de la mano con mayor autonomía, mayor independencia y menor probabilidad de caídas, fracturas. Mejora la composición corporal, ¿por qué? Porque principalmente preserva la masa muscular. Además de que hay una mejoría en la capacidad aeróbica y funcional. Y en cuanto al deterioro de la tasa de filtración glomerular, desgraciadamente se han encontrado inconsistencias. O sea, si bien no podemos decir que el ejercicio lo va a prevenir o lo va a revertir, tampoco vamos a decir que lo va a favorecer. También se han encontrado un tanto de inconsistencias en cuanto a que mejore la composición del colesterol, el colesterol de alta densidad, por lo que podemos concluir que siempre y cuando el paciente no esté en un periodo de convalecencia, por ejemplo, a lo mejor ya tiene un tiempo con el diagnóstico, ha estado estable, sí puede ser un buen momento de consultar a lo mejor con un fisioterapeuta, con algún activador físico con conocimiento de la materia para hacerlo. Y también otro punto importante, pues tener el visto bueno del nefrólogo en este caso. Otro tema que es muy importante y que es una realidad 100% el cuidador en el caso de la enfermedad renal crónica, porque muchas veces se da esta enfermedad en el margen de un paciente que es adulto mayor, por lo que muchas veces pues alguien tiene que cuidar de ellos. Entonces, esta es una revisión que se hizo, o ya no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, a ver, permítanme, fue un estudio, no fue revisión, fue estudio, nada más que no recuerdo en qué parte de Latinoamérica se hizo. Sin embargo, lanzan algunos hallazgos del cuidador primario en la enfermedad renal y el impacto que este tiene. Por ejemplo, dentro de las características que tenemos es que muchos de los casos son mujeres casadas mayores de 53 años las que están al cuidado del paciente. Y muchas veces este tipo de cuidadores tienen algunos síntomas o cambios, afecciones en el estado anímico, como es ansiedad, depresión, miedo, angustia, soledad e irritabilidad, también culpa, desesperanza y resentimiento. Sin embargo, dentro de lo bueno, entrecomillado, por así decirlo, que encontraban es que también, si bien venían estos sentimientos, también había una visión positiva en cuanto a la adversidad.
¿Por qué? Porque finalmente cuando el paciente mejoraba, venía decir, bueno, está todo bien. La sobrecarga no solo la vamos a hablar a nivel mental, sino también muchas veces viene esta sobrecarga física que en varios de las personas estudiadas fue de moderada e intensa y que además va de la mano con otros problemas. Por ejemplo, muchas veces eran mujeres que bien no se encontraban trabajando, pero que tampoco recibían una paga por cuidar a estas personas, o incluso tenían que dejar la vida laboral para poder trabajar y cuidar a las personas, no contaban con un tiempo libre y pues realmente no se desenvolvían en una esfera social. Entonces, cuidador, ¿quién te cuida? ¿No? Es importante que ustedes en la parte nutricional no se centren única y exclusivamente en, sí, mire, le vamos a dar la dieta, etcétera, etcétera, sino hacer preguntas importantes. Recuerden, dentro de la evaluación del estado nutricional correcta es preguntar por todo lo que tiene que ver en la integridad del individuo. ¿Quién lo cuida? ¿Cómo lo cuida? ¿Quién cuida a esa persona que cuida? ¿Cómo está haciendo el ambiente, incluso en las horas de la comida? Porque, pues de verdad, creo que el contar con un diagnóstico te pone una mochila como de 80 kilos, ¿no? Y aparte hacerlo con miedo, peor tantito. Entonces, continuando, vamos con las enfermedades hepáticas, ya es casi de lo último, bueno, de lo último de hoy. Dentro de las principales funciones del hígado, pues el hígado saben que es un todo, es de verdad sin el hígado no habría vida, básicamente. Igual sin riñones no habría vida, sin corazón no habría vida. No hay ninguna parte del cuerpo que no se pueda considerar importante, salvo, por ejemplo, el apéndice, ¿no? Entonces, el hígado tiene diversas funciones dentro de las cuales podemos destacar, siendo muy simplistas, estas, que se encarga de lo que es la regulación de los glúcidos, sobre todo dependiendo los niveles de glucosa. Si hay glucosa, pues bueno, vamos a crear reservas, ¿no? Glucógeno. Si no hay reservas, pues voy a dar glucógeno. Entonces, también no va a depender únicamente de glucógeno, también puede transformar piruvato, lactato y aminoácidos. También se va a encargar del metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos y de los lípidos. ¿Por qué? Porque finalmente están integrados, ¿no? Ayuno y postprandios siempre. También se va a encargar de participar en la síntesis de las sales biliares gracias a la vesícula biliar y gracias a eso, pues nosotros podemos emulsionar las grasas, que éstas se puedan absorber, pero no solo las grasas, sino también otros importantes como las vitaminas liposolubles. También nos ayuda a eliminar las sustancias que ya son de desecho, tanto propias como exógenas, por ejemplo, cualquier fármaco, el compuesto de X o Y té, de X o Y alimento. Y también tiene una función fagocítica, es decir, que va a guardar una relación con el sistema inmunológico a través de los macrófagos hepáticos gracias a las células de Kupffer. Los macrófagos cambian el nombre con base a la ubicación, ¿sale? Entonces aquí hablamos de las células de Kupffer. Les digo, ahorita lo pongo en términos muy, muy simplistas. Entonces, dentro del espectro de las enfermedades hepatobiliares, el hígado puede enfermar por diversas razones. Tan sencillo como una hepatitis, ¿no? Pues que es resultado de una infección viral, tanto como por sustancias. Algo cotidiano, pues el alcohol, ¿no? El alcoholismo, cómo puede afectarnos gravemente. También por enfermedades autoinmunes, pues aquí les mencionaba los macrófagos que pueden afectar, por falta en la irrigación sanguínea y por cuestiones genéticas, que bueno, ante las cuestiones genéticas no podemos hacer
mayor cosa, pero un ejemplo de ello, la hemosiderosis, donde se puede acumular hierro. O sea, normalmente las cantidades de hierro hidrístico son anormalmente altas, entonces se van a ir depositando en diferentes órganos y tejidos. Uno de ellos, pues, es el hígado. Entonces, trae complicaciones. Y hablando de las enfermedades, podemos hablar de una lesión que obviamente me va a llevar a cirrosis, y si esa cirrosis progresa, me puede llevar a otro panorama aún más grave. Entonces, la cirrosis muchas veces es resultado de una hipertensión a nivel portal y porque se presenta una insuficiencia hepatocelular. Entonces va a acarrear toda una serie de signos y síntomas que me están revelando que el hígado está comprometido. Dentro de las complicaciones frecuentes tenemos algunas como la citis, ¿no? Principalmente las varices esofágicas y la encefalopatía hepática, siendo la encefalopatía hepática una situación muy, muy grave. Pero bueno, dentro de la citis, se me estaba pasando a mencionar, es cuando vamos a acumular mucho líquido, sobre todo pues a nivel abdominal, y se acompaña con inflamación. Entonces, si nosotros dejamos progresar esa cirrosis, pues muchas veces va a ser un factor que nos puede predisponer a cáncer de hígado. Entonces, ahí ya ni cómo modificarle. O sea, saquen ustedes cuentas el pronóstico de un cáncer de hígado, cuál va a ser, siendo que el hígado tiene muchas funciones cruciales. Ahora, también podemos tener otras complicaciones como la colestasis, que es básicamente que se obstruya el flujo biliar y que puede ser a nivel extra o intrahepático, y si no sale ese flujo biliar, va a traer también más daño a nivel hepático. Ay, aquí no me acuerdo, me van a perdonar, pero no sé si es derivado de que no me abre la presentación. No, no me acuerdo si traía imágenes. A ver, denme un segundito, ¿eh? Sí, es que ahí traía una imagencita, entonces quiero ver si abriéndolo en PowerPoint. A ver, no sé si ya se esté viendo la pantalla. En un segundo.
Ah, sí, ya se ve la pantalla. Sí, miren, una disculpa. Lo que pasa es que he tenido unos temas de espanto con las computadoras, entonces ahorita estoy trabajando en una máquina que no tengo ningún material. Entonces, les había mencionado, vamos a rebobinar un poquito. No. eh, ya. Ok, entonces la respuesta, les mencionaba, el hígado puede enfermar por diversas razones, pero la respuesta del hígado puede ser tres. Puede haber una necrosis hepatocitaria moderada, bueno, no antes, es una respuesta análoga a necrosis de forma aguda, la cual hasta cierto punto se puede considerar reversible. Puede haber una necrosis hepatocitaria moderada, que en la mayoría de los casos no va a tener las mismas implicaciones que la respuesta análoga a necrosis de forma aguda y la necrosis hepatocitaria. Pero ya cuando hablamos de necrosis hepatocitaria, sí o sí, me va a llevar justamente a qué? A daño irreversible y puede llegar al evento de encefalopatía hepática. Entonces, en lo que habíamos quedado aquí era de las complicaciones que puede haber. Entonces les decía, la citis es esta situación donde se acumula el líquido en la cavidad peritoneal, bueno, en la cavidad abdominal, específicamente en peritoneal, y sobre todo cuando hablamos de una cirrosis descompensada, es cuando se da la citis. La citis trae consigo situaciones importantes. Una de ellas es que va a repercutir en la función renal, sobre todo haciendo que se retenga más sodio y agua. Por eso es que justo hablamos de esta situación. También me va a traer alteraciones de la hemodinamia sistémica, sobre todo porque, pues imagínense, si estoy teniendo mucha retención de líquido, de sodio, pues el estado circulatorio se va a encontrar en un hiperdinamismo. También habrá hipertensión portal, donde están involucrados factores locales factores locales, perdón, de la circulación hepática y es plaqueta. Entonces, aquí es un poquito esta parte, va relacionado, es complemento, donde la retención de sodio y agua desgraciadamente es variable en cada paciente, pero una complicación que se puede dar es un estado de hiponatremia dilucional. Entonces, en este caso, igual tenemos que hacer un seguimiento a los electrolitos séricos para poder hacer los ajustes importantes. Entonces, cuando hablamos de ascitis, una restricción que se da muchas veces es la restricción hídrica. Y si sigue progresando la situación, les decía que incluso podemos llegar a una disfunción renal. Entonces, no voy a tener solo lo que implica la citis, sino puedo tener la acumulación de elementos que son tóxicos, como la azoemia o azotemia, dependiendo la bibliografía que revisen, y la situación de oliguria. Ay, me dio una pena, chicos, de ver en la clase pasada que andaba medio cuatrapeada de aliguria y anuria, porque igual es la última clase que me toca dar en el día, entonces ya es, a esa hora se me cuatrapea todo, ¿no? Entonces, aquí son dos situaciones que se van a dar. Entonces, en este caso puntual, sí debemos estar haciendo un seguimiento, perdón, del estado del sodio, porque puede favorecer que esa citis no progrese o bien que no disminuya, ¿no? Dependiendo. Ahora, insisto,
Si la cosa va progresando, vamos a llegar al estado de la encefalopatía hepática, donde ya desgraciadamente me va a repercutir a nivel sistema nervioso central, derivado de, pues por un lado, la acumulación de elementos tóxicos, sobre todo el amoníaco, y pues esa insuficiencia a nivel hepático. Entonces, muchas veces, pues echen cuentas, ¿no? Si se está acumulando amoníaco, hay problemas en la hemodinamia, pues obviamente compromete la integridad de la persona. Y pues en este caso, como ya vimos, el hígado le dice al riñón, a los riñones, hey, ayúdenme, pues van de la mano. Entonces, muchas veces es importante estar revisando cómo va progresando el paciente, por lo que cuando hay una insuficiencia a nivel hepático, hay que preservar la masa muscular, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿No? Principalmente debemos de suspender vía oral, optar por vía enteral o parenteral, sobre todo al inicio. Y muchas veces se administran disacáridos no absorbibles. Se me acaba de ir el nombre de, la lactulosa. La lactulosa normalmente se utiliza en estos eventos de encefalopatía hepática. Los pacientes toleran proteínas desde 70 hasta 80 gramos por día. Pongo este dato porque muchas veces, igual dentro de las guías, cuando a mí me tocó estudiarlo, se manejaba mucho la restricción de la proteína. Sin embargo, se ha observado que no, todo lo contrario, toleran proteínas y esto me da el beneficio de que voy a preservar el estado de la masa muscular. Y proteínas de una dieta lacto-ovo-vegetariana son mejor toleradas que una proteína cárnica, pues obviamente derivado de que ahorita el hígado no está llevando bien sus funciones. También ahí la evidencia todavía llega a ser un poquito inconsistente porque hay algunos autores que promueven la suplementación de aminoácidos de cadena ramificada en este tipo de padecimientos y que pueden funcionar como coadyuvantes. Ya saben que como todo en la ciencia, nunca falta el Contreras y dice que no trae beneficio. Realmente creo que la mayoría coinciden que sí. Sin embargo, es importante estar haciendo un seguimiento puntual del paciente. Entonces, hasta aquí es justamente la parte de tarea, pues realmente no se lleva en actividad. Para la siguiente clase más bien vamos a revisar como un pequeño caso clínico de insuficiencia renal para que vayamos haciendo como una pequeña integración. Y me parece que también están llevando dietoterapia de las patologías digestivas. No sé si hasta este punto ya están revisando la parte de insuficiencia, si la llega a comprender su temario o no, pero pues bueno, lo vamos a practicar, ¿sale? Entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana, insisto, vamos a tener un pequeño caso clínico, traten de hacer seguimiento con lápiz, papel, calculadora, ¿de acuerdo? Cuídense muchísimo, pasen muy bonito puente. Gracias, maestra. Adiós.